Ahí sí, ahí estoy grabando, así ya puedo subir después. Bueno, les recuerdo que estoy grabando la clase con la finalidad de poder subir esta clase al modo y que el resto de sus compañeros pueda ver la clase, los que no se pudieron conectar ahora. Entonces, como estaba diciendo, la 11, esa última entrega que hice la semana pasada, es ya lo último que vamos a ir viendo y que ustedes el último trabajo que van a hacer. Todavía no me han dado fecha de cuándo yo tengo que ir entregando la nota puntualmente de este, del curso de ustedes. Pero bueno, no debe faltar mucho ya para ir finalizando la entrega de notas. Así que bueno, traten de, vayan revisando las asignaciones, vayan a principio de año y vayan viendo las asignaciones a ver si hay algo que yo les haya mandado, alguna corrección que ustedes no hayan visto. Vayan viendo eso porque, bueno, nada, por ahí yo les mandé alguna corrección y ustedes nunca lo vieron, nunca se notificaron. Y bueno, yo voy a repasar nuevamente toda la planilla de notas del modo y a mí me figura como que yo envié una corrección y quizás ustedes nunca se dieron cuenta. Entonces, mi consejo es revisen cada una de las asignaciones, es decir, cada uno de los pedidos de entrega de consignas de trabajo, métanse, vean si yo les hice alguna corrección. ¿Está? Porque me ha pasado en otros cursos que nunca revisaron si las correcciones que yo les pedí hacer y para ello la asignación estaba entregada. Sí, pero yo les pedí que hicieron correcciones. Entonces, para mí la asignación no estaba entregada en consecuencia. Bueno, y el tema es que yo cerré notas y se quedaron para el periodo después de cierre de notas. ¿Está? Entonces, no quiero que les pase eso a ustedes, así que como trabajo, como tarea, vayan viendo que esté todo el día. Esta última entrega yo todavía no hice la corrección. Así que, bueno, no se hagan drama, van a tener todavía unos días más para esta última entrega. Pero por lo demás, sí, ya vayan viendo a ver si queda algo por corregir, algo por incluir o lo que sea. Inclusive en algunos casos, a mí me pasó que ustedes sacan fotos, me mandan la foto y yo no puedo ver nada. Entonces, en esos casos, lo que yo les pido, no, vuelvan a sacar la foto porque no se puede ver nada. ¿Tá? Entonces, presten atención inclusive hasta en esa situación. La otra cuestión, estén atentos, inclusive, por esas fotos que yo les pido que vuelvan a sacar. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta para hacerme? No. ¿Queda claro lo que venimos hablando ahora? Sí. Sí. Bueno, y la otra cuestión, chiquitos, yo lo lamento, pero hay muchos compañeros, no solamente de ustedes, sino también de otros colegios, me está pasando también, y a todos les digo exactamente lo mismo. No puedo recibir trabajos por correo. En un principio intenté hacerlo, pero eso rápidamente yo lo cambié porque es imposible poder seguirle o rastrear cada uno de los que me están entregando por correo. Es imposible que yo lo pueda hacer. Es muy difícil, se me van a pasar trabajos, yo sé cómo, porque me ha pasado, se me van a pasar trabajo, voy a poner mala nota y después vienen los reclamos, por supuesto. Y es entendible que vengan los reclamos, porque puse una nota que no correspondía. ¿Tá? Entonces, mi consejo es, no, lo lamento, todos van a tener que hacer la entrega por el modo y por la asignación. ¿Está? No me hagan entrega por correo o por WhatsApp, no me envíen mensajes así, digamos, de entrega de tareas por WhatsApp, ni por correo, ni por otra forma. Entréguenlo, por favor, por la asignación, porque no le puedo llevar, son tantos los trabajos, son tantos mis alumnos, que no le puedo llevar
control de quién entrega y quién no entrega. Justamente eso es un beneficio que yo tengo al usar Edmodo. Edmodo me permite a mí mantener un control de los que me entregan y de los que no me entregan, inclusive de los que me volvieron a entregar las correcciones. Por eso, yo en ese caso lo que les pido, hagan el esfuerzo de entregarme todo por Edmodo. Bien, a ver, continuemos. Bueno, chiquitos, ¿pudieron hacer el trabajo? Sí. ¿Pudieron? Sí. Igual tenían fecha de entrega hoy, pero no era necesario que lo entregaran hoy. No había drama. Yo se lo entregué la semana pasada. La semana pasada, muy bien. ¿Tuvieron problemas con alguna consigna para poder realizar? No. ¿No? No. Bueno, No. si no tienen problemas, si no tienen preguntas, vamos a empezar con la corrección. A ver, la consigna número 7 dice realizar una descripción sobre las diferentes actividades económicas que se realizaban en el Antiguo Egipto. Bueno, básicamente esto ya lo trabajamos nosotros cuando hablamos del tema de los usos que tenían el río Nilo, es decir, para qué utilizaban el río Nilo. Ya fuimos hablando de esto. A ver, ¿cuáles son las diferentes actividades económicas que se desarrollaron en el Antiguo Egipto? Obviamente la agricultura, que es la actividad y la ganadería. Sí, la agricultura y ganadería. También realizaban caza, no es que no cazaban en el Antiguo Egipto. Es más, hasta el día de hoy se sigue cazando. Lo que pasa es que hoy ya la caza se ha transformado en una actividad deportiva más que una actividad de necesidad para poder alimentarse. A ver, ¿qué quiero decir yo con esto? Bueno, gracias a Dios hemos logrado lo que sería como una suerte de mejora tecnológica que nos permite gozar de los beneficios de que si nosotros tenemos hambre no tenemos que salir a cazar o a cultivar, sino que, bueno, directamente vamos a algún negocio, compramos el producto y se acabó. Pero esto tiene que ver con que nosotros tenemos toda una actividad productiva, ¿no? Armada, que nos permite justamente tener esos beneficios. Yo creo que de acá de los presentes no hay ninguno que haya salido a pescar o a cazar o a cultivar sus alimentos, salvo por ahí que lo hagan de hobby, que tienen alguna huerta o que van a pescar algún día con los familiares, etc. Pero es más un hobby o un deporte más que una necesidad de salir todos los días a buscar alimentos, porque hoy, gracias a Dios, ya no está esa necesidad de buscar de esa forma alimentos. Pero en el Antiguo Egipto, cazar todavía era algo que se daba así como una forma también de suplementar los alimentos, aparte de la agricultura. ¿Hasta acá me van siguiendo? Entonces tenemos agricultura, ganadería, bueno, la caza, está por ahí algo de recolección, no dudo que haya habido también, seguramente, sí. Bueno, obviamente el comercio, la alfarería, el comercio, tenemos comercio comercio cercano, digamos un comercio regional, ¿no? Entre ciudades del Antiguo Egipto, o en las mismas ciudades egipcias, inclusive ese comercio, en los mercados, como también incluso tenían un comercio de larga distancia, con pueblos de la antigua Sumer, como estuvimos viendo, o inclusive con otros pueblos como el Imperio Hitita, esto obviamente no lo vimos nosotros, pero ahora justamente se lo estoy mencionando en este momento, o inclusive pueblos de la antigua Grecia, ¿no? O los pueblos de la península itálica que después se va a transformar en la antigua Roma, lo que es la península itálica es Italia. Había un comercio muy extendido, inclusive los fenicios que eran un pueblo también marinero muy importante de aquella época de la antigüedad, habían desarrollado una red comercial muy importante. Entonces como que había esta cuestión de este comercio, y se comerciaba de todo. Los egipcios compraban mucho lo que era piedras preciosas, como la piedra de jade o el lapislázuli. El lapislázuli es una piedra azul que se utilizaba mucho para la decoración. Esto se ve mucho en las máscaras
de los faraones. Comerciaban mucha madera porque Egipto es un pueblo que justamente la madera que va en los árboles que crecen en aquella zona de Egipto es más que nada predominantemente, no exclusivamente, pero sí predominantemente son palmeras, de lo cual entonces no tiene unos bosques. Y la palmera es una madera bastante mala para utilizarla como madera, para hacer muebles o puertas o ese tipo de cuestiones. No es una madera apta para ese tipo de actividad, porque la palmera produce una madera muy porosa, es muy frágil, no es una madera ideal para ese tipo de cosas. Sí se la puede utilizar a la palmera como para realizar, por ejemplo, balsas, ¿no? O sea, unir troncos para hacer un objeto que flote, es decir, una balsa. Pero fuera de eso, en realidad, la palmera no tiene muy buena utilidad. La otra cuestión que tiene, por ejemplo, Egipto, que también comerciaban mucho el tema de piedras preciosas como diamantes. Había un comercio caravanero hacia la zona sur, es decir, lo que se conoce subiendo el río Nilo, es decir, hacia el sur, subiendo el río Nilo. Había un pueblo que se llamaba Nubia, es decir, la Nubia, que tenía gran cantidad de piedra de jade y diamantes inclusive. Bien, a ver. Entonces había un comercio, una red comercial bastante extendida por parte de los comerciantes egipcios. Una de las cosas muy buenas que tiene Egipto, aparte del trigo, que son y fueron en la antigüedad principalmente una de las principales áreas de aporte de trigo para el comercio del Mediterráneo. También comerciaban mucho con el tema del algodón. Los egipcios producen muy buen algodón. Parece ser que tienen las condiciones ideales para el algodón. No lo sé, no conozco mucho la zona como para decirles. Pero bueno, todos los textos mencionan que era una gran zona productora de algodón. Hasta el día de hoy, inclusive, siendo una zona de excelencia de producción de algodón. Bien, aparte de eso, no nos olvidemos de otras actividades artesanales como el tema de carpintería, el tema de la alfarería, también muy desarrollada en el antiguo Egipto, la producción de ropa, como recién estábamos hablando con el tema del algodón, bueno, y otros productos menores que ya no vienen, no es tan importante mencionarlos. Bien, de los que mencioné, ¿hay algo que no hayan mencionado ustedes en sus trabajos? ¿Más o menos habían mencionado esos? Sí, más o menos. Bueno, si hay algo que por ahí les haya quedado un poco afuera, no se hagan drama, lo agregan después. ¿Está? No se hagan drama. Okay. Dice acá, la consigna número 8, explicar la primera huelga que se realizó en Egipto. Bueno, a ver, una imagen que nosotros tenemos, denme un segundito que les voy a mostrar. Les voy a mostrar, a ver. Una de las ideas o imágenes que nosotros tenemos es de que en realidad los que construyeron las pirámides, que fueron los egipcios, la cuestión es dónde está. Acá está, compartir, eso, vamos a compartir. Bien, acá. ¿Observan esta imagen? Acá tenemos cómo se iban construyendo las pirámides. Bien, y una imagen que nosotros tenemos es que en realidad las personas que construyeron las pirámides, ¿a qué grupo social pertenecían? Los esclavos. Los esclavos, ¿sí? Bien.
Esa es una imagen muy extendida que nosotros tenemos, que eran esclavos. Es cierto, en muchos casos eran esclavos, Pero se los digo una cosa, no en todos los casos. No en todos los casos, no todos los obreros eran esclavos. ¿Y cómo sabemos esta situación de que no todos los casos eran esclavos? Por una cuestión muy simple. Porque nosotros hemos encontrado textos de aquella época que hablan sobre una famosa huelga. Y parece ser que no fue una sola huelga, sino que se dio en diferentes momentos esta huelga. Y hay una cuestión muy simple. A ver, si son esclavos, los esclavos no hacen huelgas. ¿Por qué no hacen huelga? Y porque los amos no se los iban a permitir jamás hacer huelgas. En consecuencia, en estos casos, lo que nos da la pauta a nosotros, que en realidad no todos los obreros eran esclavos, sino que en realidad eran ¿qué? Eran personas libres que eran contratados para la construcción de las pirámides. Claro, y ustedes me dirán, ¿y qué reclamaban estas personas? Bueno, la verdad es que lo que demostró esto, haciendo un cálculo, que hacer estas pirámides a los faraones no les resultó nada barato. ¿Y por cómo sabemos que no les resultó nada barato? Es decir, ¿cómo sabemos toda esta información? Por una cosa muy simple. Porque estas personas que tenemos acá, justamente que podemos observar en la imagen, que no están tirando de estas rocas, estas personas son justamente quienes eran los que, por un lado, se encargaban de hacer trabajar a los obreros, porque en realidad tiene un instrumento ahí, ¿no? Tiene un instrumento que utilizaban como una suerte de látigo. Y no solamente eso, sino que esta persona tiene papeles en la mano, que en realidad debe haber sido o el arquitecto o los escribas. Y los escribas, ¿a qué se dedicaban? ¿Cuál era la actividad de los escribas? Escribir o llevar la cuenta de los cultivos y eso. Exactamente. La actividad de los escribas era justamente escribir. ¿Y qué escribían? Llevaban el control de lo que se iba gastando y de lo que se iba produciendo. ¿Se entiende? Es decir, llevan un control muy detallado de cada uno de los recursos que se van obteniendo y los recursos que se van gastando. Fundamental esto. Entonces, como justamente estos documentos lograron, no todos, pero muchos lograron llegar hasta nuestros días, la realidad es que nosotros sabemos perfectamente bien más o menos cuánto le fue gastando, ¿no? Estas pirámides. Y más teniendo en cuenta que, por ejemplo, estas pirámides, la pirámide de Keops, que es la pirámide más grande, Keops por el faraón Keops, esta pirámide fue increíblemente larga en su construcción, tardó más de 20 años, llevó adelante esta construcción, de lo cual demandó una enorme cantidad de recursos, es decir, porque todo ese ejército de personas, por ejemplo, que nosotros podemos observar acá, ¿está? Todo ese ejército de personas es un ejército de personas que consume alimentos, pero en especial, no solamente que consume alimentos, porque hay que darle de comer a esta gente porque se moría de hambre. Entonces, es un ejército de personas que no solamente que consume, sino que además es un ejército de personas que no está produciendo alimentos. Ese es el doble sentido que tiene esto. ¿Está? Entonces, esta gente que dejó de producir alimentos, es decir, en muchos casos, estos eran campesinos que tuvieron que abandonar sus tierras, abandonar entre comillas, que tuvieron que abandonar sus tierras para ir a trabajar en la construcción de estas pirámides. Y estas pirámides justamente demandó una cantidad de mano de obra que hizo que justamente muchos campos dejen de ser cultivados. ¿Se entiende esto? Entonces, esto generó esta situación de abandono para ir a trabajar a las pirámides, significó una demanda de recursos extra que la producción egipcia ya no tenía. Entonces, en muchos casos, estos obreros no lograban recibir en tiempo y forma lo que demandaban.
¿Y qué demandaban estos obreros en la primera huelga? ¿Qué querían? Oro, diamantes, piedra de jade, lapislázuli, todas riquezas. ¿Qué pedían? ¿A alguien se le ocurre alguna idea? ¿Algo que me puedan decir? ¿Cómo, profe? No lo escuché bien. Claro, se produjo la huelga, ¿no? Estos obreros se empezaron, ¿saben lo que es una huelga, no? Partimos la base. Doy por hecho que saben que es una huelga, pero porque es una palabra resulta Sí, conocida. ¿Qué es una sí, huelga? sí. Es cuando los Cuando obreros no dejan de trabajo. trabajar porque están, exactamente, no están trabajando porque protestan por algo que consideran injusto. Bueno, tal. Eso es una huelga. Bien. Ahora, ¿qué pedían estos obreros? ¿Qué querían? Que les paguen. En realidad no, porque no se les pagaba, no estaba la costumbre del pago. Pedían otra cosa. En realidad, ¿qué pedían? Comida. Primer principal, le den la comida que le tienen que dar, cosa que no lo estaban haciendo. ¿Por qué? Porque justamente, como les dije yo recién, esta cantidad, este ejército de personas, dejó de producir alimentos. Acá vemos 10, 20, pero si miran acá atrás tenemos otros, vemos por todos lados. Es decir, era un ejército de personas, literalmente. Eran miles de personas trabajando en la construcción de la pirámide. Y esas miles de personas, en vez de estar cultivando la tierra para producir alimentos, estaban haciendo una pirámide, que no producen, sino que lo gastan. Bueno, justamente, entonces dejaron en muchos casos, o la comida era escasa, o la comida ya estaba vieja, o directamente ya no recibían comida. Y de eso se quejaron, no solamente de eso, se quejaban porque no recibían cerveza. ¿Está? Ustedes me dirán, ¿cómo cerveza? ¿Cerveza, cerveza? Sí, en aquella época, en realidad, la cerveza es una bebida muy antigua que viene ya, está datada la cerveza, está registrada la cerveza de aquel periodo. ¿Está? No solamente cerveza, sino que también reclamaban otra cosa que cuando yo les digo, yo sé que les va a dar mucha gracia a ustedes, pero bueno, es lo que utilizaban. Y tiene un porqué utilizaban esto. Pedían maquillaje. Los obreros pedían maquillaje. Pero no se imaginen el maquillaje, el rouge para pintarse los labios o para pintarse, no sé, pasarse ahí para darse color un poco a los cachetes, no sé, si no utilizaban un maquillaje especial. ¿Para qué? Para protegerlos del sol. Ustedes miren lo que es Egipto, que es un desierto puro, literal. El sol pega mucho. Miraba el sol. Y entonces la forma que tenían los egipcios de protegerse era justamente utilizando un maquillaje especial, ¿no? Por el cual se pintaban de negro alrededor, ¿no? Del ojo, y esto actuaba, le reducía el brillo en los ojos, que le permitía ver, porque ustedes se pueden imaginar, el sol acá rebota mucho en la arena y te deja ciego. Por eso es que nosotros, ¿qué utilizamos? Lentes de sol. Sí, inclusive yo acá en Santa Rosa uso mucho el lente de sol y descansa mucho la vista, justamente el lente de sol. Imagínense en este desierto puro si yo no tuviera el lente de sol. Te deja ciego, ¿Y literalmente. cuánto duraba el maquillaje? Yo supongo que 24 horas, no más que eso. No más que eso. Entonces, el tema es justamente esa cuestión. Ahí eh, la pirámide, a ver, esta pirámide para poder construir estaban a pleno rayo del sol, lo cual tenía poca protección del sol, y la ausencia de ese maquillaje en la piel es bastante agresiva. ¿Ustedes nunca se quemaron en el verano justamente por la acción del sol? ¿Alguna vez Yo les sí. pasó? Sí, A muchos les ha pasado. Bueno, imagínense en estos desiertos.
Esto es una zona increíblemente agresiva en ese aspecto, ¿tá? La piel, es decir, el estar expuesto al sol. Entonces, sí, es cierto que la población de esa zona, estaría un poco curtida, pero bueno, no, igual el sol hace sus desastres, ¿tá? Por eso se reclamaba el tema del maquillaje. No relaciona el maquillaje como se relaciona hoy en día, que es una cuestión, bueno, de belleza, vinculada a la belleza, o a cuestiones como, por ejemplo, salir o ese tipo de cuestiones. No. El maquillaje en aquella época era muy utilizado. Es por Era eso como que ¿como qué? Quedó en el camino la cuestión. que el maquillaje, en vez de usarlo como lo usamos ahora, lo usaban como un método de protección. Claro. Y si ustedes observan bien, en realidad en todos los dibujos egipcios, a ver si logro... Ustedes observan que siempre tienen los ojos como delineados. Todos los Sí. dibujos egipcios tienen como el ojo delineado. ¿Está? Bueno, y esto estaba hecho a propósito porque se delineaban los ojos todos los egipcios, varones y mujeres, pero tiene que ver con esta protección que se ponían justamente en torno al ojo para poder ver mejor y que el brillo no los deje ciegos. ¿Está? No son anteojos negros, pero bueno, es lo que tenían a mano. Es lo que existía, era lo que tenían. ¿Está? Bien. ¿Se entendió esta parte del tema de, ¿cómo es que? De la primera huelga? Bien, Sí. continuamos. A ver, la religión egipcia. Pasamos a la religión egipcia, que de esto hemos hablado prácticamente nada. Mencionábamos algunos temas menores. Bueno, a ver, cuando nosotros hablamos de la religión egipcia, presten atención a esto. Primera característica que ustedes tienen que resaltar, eran politeístas. ¿Qué significa Sí, politeísta? Eso que es una creían en más creían en varios dioses. Claro. Poli significa muchos, y teístas viene de teo. Teo significa Dios. Entonces, muchos dioses. Exactamente, creían en muchos dioses. Nuestra sociedad, hoy, nosotros somos monoteístas. ¿Por qué que somos monoteístas? Y porque nuestra Porque sociedad... creemos en un solo Dios. Exactamente. Para aquellos que son religiosos, por supuesto. Los que no son religiosos son ateos. ¿Está? A sería negación, teo es Dios. Es decir, aquellos que no creen en Dios. ¿Está? Entonces tenemos politeístas, monoteístas y ateos. ¿Estamos? Nuestra sociedad es monoteísta. Ya no hay... Bueno, por ahí la religión hindú, no la conozco mucho, de la India, creo que son politeístas, tengo entendido, no sé de la religión hindú. Pero fuera de esos casos, seguramente debe haber alguna otra religión dando vuelta en el mundo que sean politeístas, pero ya las grandes religiones del mundo son monoteístas, ¿tá? Que creen en un solo Dios. Ejemplo, los católicos, ejemplo, los judíos, ejemplo, los musulmanes, etcétera. ¿Tá? Esas tres grandes religiones, por lo menos son las tres mayores religiones del planeta, son monoteístas. Bueno, pero los egipcios eran politeístas. ¿Está? Y esto es un detalle no menor. ¿Por qué? Porque ellos creían en todo tipo de dioses. Tenían el dios del sol, el dios de la luna, el dios de la muerte, el dios para esto, el dios para aquello otro. Bueno, entonces, depende del dios, va a ser el nombre que va a tener. Y tienen nombres como, por ejemplo, Amón, o Ra, Isis, Osiris, bueno, y había de todo. Y tenían diferentes formas. Las formas más clásicas que nosotros conocemos son las formas
es una mezcla entre Dios, entre personas y animales. A ver, estoy tratando, en este momento, por eso estoy deteniendo un cachito, porque estoy buscando. A ver, miren, acá tengo, les voy a mostrar. Vamos nuevamente a compartir pantalla. Acá tenemos, por ejemplo, Osiris, que es, acá está todo persona, pero Isis también es todo persona, pero acá Ra, que era el dios del sol, por eso tiene esta figura acá arriba, como si fuera un sol, ¿tá? Es mezcla hombre con pájaro, ¿tá? O Anubis, inclusive, que es una mezcla entre hombre, cuerpo de hombre, y un chacal, ¿está? O acá, miren, Sobek, que es persona con cara de cocodrilo, ¿está? Bueno, y así tienen infinidad de dioses. Acá por ahí se puede, ¿se aprecia bien? ¿Lo pueden ver ustedes a esto, lo que estoy marcando? Sí. Bien, entonces fíjense, tenemos Dios de la sabiduría, en el caso de Tot, en el caso de Anubis, el chacal, ¿no? Que es el dios de la momificación, más que nada vinculado a esto de la vida después de la muerte. Ra es el dios, se le decía el dios sol, más que nada porque como siempre estaba presente en todos lados, el sol era el dios que todo lo vigilaba, que todo lo podía controlar. Está Osiris, que era el dios de la agricultura, ¿no? Bueno, y así, sucesivamente tenemos dioses de todo tipo, color y pelaje. Acá en realidad mencionamos algunos, o sea, se ven algunos, pero faltan muchos más dioses. Y de esto también se han hecho películas, ¿no? Y vinculan todo esto con los extraterrestres, y dicen que las pirámides eran construidas por los extraterrestres, y en realidad no. O sea, todo eso son obviamente, forma parte del mito de las personas y de cuentos fantásticos que crearon las personas. ¿Cómo sabemos nosotros que en realidad estas pirámides no fueron construidas por los extraterrestres? Y que sabemos bien, no solamente porque todavía nos quedan los papiros por parte de los papiros que lograron sobrevivir a duras penas, pero algunos hay, que cuentan, estos escribas contaban todo lo que gastaban, sino también que sabemos de dónde sacaron las piedras para construir las pirámides, porque las piedras no son propias de ahí, sino que las tenían que traer de unas canteras río arriba, es decir, hacia el sur de Egipto, ¿no? Que las transportaban por barco por el río Nilo, ¿tá? Y además sabemos perfectamente bien que a las piedras las transportaban por medio de troncos, es decir, ponían troncos abajo de las piedras y las permitía rodar esos troncos. Entonces, los troncos van rodando, las ponen adelante de la piedra, va rodando, se va para atrás de la piedra, sacan el último tronco y lo vuelven a poner adelante. Así funcionaba todo esto. Bueno, en realidad se los estaba mostrando recién cuando vimos el tema de los obreros trabajando. A ver, pero volviendo al sentido, las pirámides tenían un sentido religioso también, porque ¿qué eran las pirámides? En realidad, ¿qué eran las pirámides? ¿Para qué las utilizaban? ¿Alguien sabe? Lo que nosotros sabemos, lo voy a ir diciendo yo, y esto lo sabemos porque se pueden entrar en las pirámides, es que en realidad las pirámides eran grandes tumbas. Y es más, sabemos que tenían esto acá adentro. Depende de la pirámide, es lo que tenían. Y tenían construido esto. ¿Tá? Esto es un corte, si ustedes quieren. Lo pueden observar, lo están mirando, ¿no? Sí. Bien. Porque no entiendo nada. ¿Perdón? ¿Alguien dijo algo? No, yo solo, profe, dije sí, que estaba bien. Perfecto. Esto, imagínense, es como, obviamente es un dibujo, es un plano de cómo es una pirámide por dentro. No todas las pirámides son iguales, obviamente, no todas las pirámides son iguales,
pero sí son así. Esta es una. Acá tenemos, esto era una tumba, ¿no? Las pirámides son una tumba que en realidad acá guardaron el sarcófago del faraón, ¿no? Y acá guardaron el sarcófago de la faraona o la reina, la esposa, ¿no? Y todos estos eran pequeños pasadizos que habían mejor dicho, dentro de las pirámides. Esto en realidad se ha filmado por dentro, se sabe que esto es así, es decir, se puede entrar a estas pirámides porque en realidad eran grandes tumbas. Y ustedes me dirán, ¿y por qué las hacían tan grandes a estas tumbas? Bueno, tiene que ver justamente con esto de mostrar la importancia del faraón. Mientras más grande sea la pirámide, más importante es la representación de este faraón. ¿Está? ¿Me van siguiendo? Acá se ve una representación de los dos, digamos, de la pirámide con imágenes satelitales más como eran estas por dentro. Y uno diría, ¿y tan grande realmente tenían que ser? Sí, eran así porque, bueno, vamos de vuelta, mostraba la importancia de los faraones. En realidad, no se construyeron tantas pirámides como uno creía. Esto en realidad fue en un principio de la existencia del pueblo egipcio. Después rápidamente fue abandonado porque es una idiotez construir semejantes monumentos al absolutamente lo absurdo de la vida de un faraón. ¿Está? La gran mayoría, después de esto, se empezaron a utilizar otro tipo de cosas. Todo lo cual me lleva también a hablar de lo siguiente. ¿Por qué los egipcios momificaban a los cuerpos? ¿Por qué hacían eso? Bueno, la momificación tiene que ver con, bueno, ya se me está acabando el tiempo, chiquito, se va a cortar en cualquier segundo. Igual vamos a seguir explicándolo en la clase que viene. La cuestión de la momificación viene de la mano de esta creencia religiosa, ¿no? Sobre... había otra vida después de la muerte.